Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos por estos medios, la verdad, el cuarto ángel, con un mensaje más titulado Pacto de Sal. Vamos a hablar con respecto a lo que es el pacto de sal. Y de inmediato, de introducción, vamos a leer donde aparece en la Biblia el término pacto de sal. Y luego vamos a entrar en definir y en desarrollar lo que es el pacto de sal. Vamos a ir primeramente a lo que es el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13. En el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13, expresa lo siguiente: sazonarás con sal toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Ofrecerá con sal todas tus ofrendas. Así que aquí podemos notar que Levítico, capítulo 2, verso 13, habla acerca de lo que es el pacto de sal. También vamos al libro de Números, capítulo 18, verso 19. En el libro de Números, capítulo 18, verso 19, también nos habla acerca de lo que es el pacto de sal. Dice allí: toda ofrenda de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan ante Yahweh, la he entregado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Es estatuto permanente, es un pacto permanente de sal delante de Yahweh para ti y para tu descendiente contigo. Aquí Dios está hablando con los encargados de lo que es el santuario, con Moisés y Aarón. A ellos se les tenían un pacto de sal. Así que vemos que estos dos capítulos y versículos nos hablan acerca de lo que es el pacto de sal. Ahora bien, o mencionan el pacto de sal. Ahora vamos a definir qué es el pacto de sal. Primeramente, vamos a definir la palabra pacto. La palabra pacto tiene que ver con un convenio, un acuerdo entre dos o más personas, la cual dicho convenio, acuerdo, no puede ser roto, porque de ser roto trae consecuencias negativas. Ahora bien, ¿por qué se llama pacto de sal? Vamos a definir por qué se llama pacto de sal. Para conocer por qué se llama pacto de sal, debemos de conocer la característica de la sal. La sal tiene una peculiaridad, y es que la sal permanece y es resistente. Se dice que la sal con el fuego no se quema ni se destruye. Es decir, que es resistente, como acabé de mencionar. Y por lo tanto, cuando se hace un pacto de sal, que es un pacto que viene de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, porque por eso cuando se hace un pacto, un convenio, se tiene que leer, conocer las reglas del pacto y el convenio. Dios hace un pacto con el hombre y ese pacto tiene un acuerdo, un convenio, de la cual no puede ser roto, porque de ser roto entonces tendría una consecuencia negativa, como tienen todo pacto. En el desarrollo del tema vamos a presentar eso. Y es importante que prestemos atención, porque es una de las razones por la cual no se entiende lo que es el libro de Hebreos 6:4 al 6, Hebreos 10:26, 2 de Pedro 2:20 y 21, número 14:18, Éxodo 32:33, Ezequiel 3, 20 y 21, Ezequiel 18, 24 y 26, Ezequiel 33, 2 y 13. Esos textos bíblicos no se entienden porque no se ha tomado con seriedad lo que se presenta el pacto de sal. Muy bien. Aquí entonces nosotros notamos que la sal, ya mencionábamos, tiene persistencia y permanece, y que no se quema ni se destruye. Ahora bien, la sal tiene dos características, una positiva y una negativa.
Por eso el pacto de sal tiene una parte positiva y una parte negativa. Una parte positiva si se es fiel y una parte negativa si se es infiel, es decir, se rompe el pacto. Vamos a hablar de la característica positiva de la sal. La parte positiva de la sal es que ella preserva, sirve como preservante. Usted va a notar que había una orden divina donde se decía que los sacrificios debían ser mezclados con sal. También de manera secular se empleaba la sal para conservar lo que era la carne, para que no se putrefactara, o sea, no se pudriera y se pudiera conservar aún más. Así que la sal se usaba como un preservante para conservar lo que era la carne. Por eso había una orden divina que había que mezclar con sal lo que era esa carne para que no se corrompiera, no se pudriera. Que es un símbolo también de Cristo, que cuando muere no hubo en él corrupción. O sea, Cristo no experimentó decomposición. Así que nosotros notamos que la sal tiene esa característica, y es que la sal preserva. Por eso se mandaba a ligar con sal los sacrificios, para que se preservaran, no cogieran gusanos, etcétera, etcétera. También, aparte de que sirve para preservar, también la sal tiene como positivo que da sabor. Todo alimento que nosotros consumimos debe de ser mezclado con sal para que la comida pueda tener sabor, pueda hacer el gusto y pueda hacer el efecto positivo en nuestro cuerpo. Así que aquí vemos la parte positiva de la sal: preserva y da sabor. Ahora bien, la parte negativa de la sal. La sal en sí misma es dañina para la salud, para el cuerpo humano. E incluso por eso se recomienda que la comida no puede estar subida de sal. Oiga bien, la comida no puede estar subida de sal porque es dañina para la salud. Ahora imagínese usted la sal en sí misma consumiéndola. Eso es un desastre. También, aparte de que la sal no es recomendable para la salud en sí mismo, al menos que no sea ya, como acabamos de mencionar, que se mezcle una pequeña porción hasta el punto, ¿verdad? También la sal corroe, es decir, destruye. Usted va a notar que para aquellas personas que viven cerca de lo que es el malecón o lo que se llama orilla del mar, la sal corrompe lo que es el hierro, el salitre destruye lo que es el hierro. Habrá algunos hierros que habrá que echarle alguna composición especial para poderla proteger de lo que es la sal, lo que le llaman el salitre. Así que ya aquí nosotros podemos notar que la sal tiene dos partes, una negativa y una positiva. Ya vimos la parte positiva, preserva y da sabor a los alimentos, y la parte negativa es que lamentablemente destruye y en sí misma no es recomendable para la salud, para el cuerpo humano. Ahora bien, ya nosotros vimos estas dos partes de lo que es la sal, por eso ahora tenemos un pacto de sal, la cual es un convenio de bendición o maldición. Bendición para los fieles y maldición para los infieles, para los que transgreden y violan el pacto. Un pacto que no puede ser violado porque es irrevocable, es decir, cuando usted viola ese pacto, no hay forma de usted renovar ese pacto. Y más adelante vamos a explicar un poco con lo que la Biblia habla, hacer el nuevo pacto. Vamos a explicar ese detalle porque hay personas que están perdidas, están confundidos en cuanto a lo que es el término o el concepto nuevo pacto en el contexto bíblico. El que rompe los pactos de Dios, no hay renovación con los pactos que rompen este pacto de sal, porque es como el pacto de sangre. También vamos a explicar eso en este mismo tema, bíblicamente hablando, por qué el pacto de sangre no puede ser roto. Esa es otra de las razones por las cuales no se entiende Hebreos 6:4 al 6, 10:26, número 14:18, Nahum 1:9 y 12, y todos esos textos bíblicos. Recuerde que por estos medios, nosotros, la verdad del cuarto ángel, somos enfáticos en nosotros presentar en que Cristo murió por los pecados de los pecadores, pero no por los pecados de los justos. Los pecadores
hacen un pacto, un convenio con Dios, un pacto de sal, la cual no puede ser roto, porque una vez que se rompa, no se crea el pecador que su pacto puede ser renovado nuevamente por la misma sangre, porque esa sangre solamente cubre los pecados de los hombres antes de su conversión, pero no los pecados de los hombres después de su conversión. Ya hemos dicho bastantes veces que por los pecados de los hombres después de su conversión, si son por ignorancia, error, equivocación, se le imputan al diablo y él tiene que pagar por ello. Pero si son deliberados, tiene que pagar el individuo. ¿Y por qué paga el individuo? Porque no se le imputa ni a Cristo ni al diablo. Así que por lo tanto ese concepto tiene que estar claro porque es netamente bíblico. Por eso también hemos dicho bastantes veces que hay dos conjuntos de verdades bíblicas, una para el pecador que no ha sido justificada y una para los ya justificados con sus consecuencias si vuelven hacia atrás. Así que continuamos con este desarrollo de lo que es el pacto de sal. Vamos entre lo que es la característica de las dos partes negativas de la sal. También hay una parte que se presenta que la sal es insípida. Hay un tipo de sal que no da sabor también. Vamos a entrar ahora en esta sesión de este tema del pacto de sal. Vamos ahora a entrar a lo que es el pacto de sal en el contexto de la bendición. Y luego continuaremos con el pacto de sal en el contexto de la maldición. Así que la primera parte del pacto de sal en el contexto de la bendición está en el contexto de los fieles. El pacto de sal es una bendición para los fieles, pero se convierte en una maldición irrevocable para los infieles. Así que en este caso vamos a entrar de inmediato al desarrollo de lo que es el pacto de sal en el contexto de la bendición que es para los fieles. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 26. En el libro de Levítico, capítulo 26, nosotros tenemos allí donde el Señor hace una advertencia, o mejor dicho, en el capítulo 26 está lo que se llama el contrato, el acuerdo de lo que en lo que se basa el pacto de sal. No se olvide eso. Así que en los versos 26, 2 al 13, está lo que son los beneficios del pacto de sal. Pero vamos a leer el verso 1, también del mismo 26. Dice allí: no harán para ustedes ídolos ni imágenes, ni se erigirán obeliscos, no harán para ustedes en su tierra piedra de adoración, ni ante ellas se postrarán. Yo soy Yahweh su Dios. Este es el convenio del pacto de sal, fidelidad, cero adoración a otro Dios o adoración a Dios a través de imágenes. Dice allí: guardarán mis mandamientos y mostrarán reverencia ante mi santuario, yo Jehová. O sea que dentro de este contrato estaba implícita otra cosa. Por eso dice: guardarán mis mandamientos, mostrarán reverencia, respeto ante mi santuario. Ahora dice, ahora en los versos 3 comienzan a presentarse los beneficios de la bendición del pacto. Si andan en mis estatutos, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, dice el verso 3, dice el verso 4, entonces le daré lluvia a su tiempo, la tierra producirá sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. Su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comerán pan hasta saciarse y habitarán con seguridad en su tierra. Así que vemos que parte de la bendición del pacto de sal era que Dios enviaría su lluvia a su tiempo, lo que se llama lluvia temprana y tardía. La lluvia que se requería, la temprana para preparar la siembra y la tardía para la cosecha. Eso no faltaría como fruto del pacto de sal. Dice allí que serían bendecidos, comerían y se saciarían, etcétera, etcétera. Dice: daré paz en su tierra. Estoy leyendo el verso 6. Daré paz en su tierra. Dormirán y no habrá quien les infunda temor. Qué hermoso es dormir en paz. Es un privilegio. Se lo dice su servidor. Eliminaré la bestia perjudiciales de la tierra y las espadas no pasarán por su tierra. A sus enemigos perseguirán y caerán a espada ante ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000.
y sus enemigos caerán a filo de espada ante ustedes. Vaya, cuánto poder tendría un solo hombre. Ahora imagínense 5, la cantidad. Oiga, qué poder Dios le daría como fruto de la bendición del pacto. Dice el verso 9, pues me volveré hacia ustedes, lo haré fecundo y los multiplicaré, y confirmaré mi pacto con ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Dice más adelante, consumirán las provisiones añejas y sacarán las añejas para guardar las nuevas. O sea, cuando tuvieran allí esa producción que se le añejara, dice entonces, yo le daré nueva para que saquen la vieja y entonces introduzcan nueva, renovación. Dice el verso 11, en medio de ustedes pondré mi tabernáculo y mi alma no lo detestará. Andaré entre ustedes, vaya qué privilegio, beneficio del pacto de sal, andar entre ellos. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No hay cosa más privilegio que Dios esté a mi favor. No hay cosa más hermosa que Dios esté a su favor. Dice allí, yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo rompí el yugo de su servidumbre y los he hecho andar erguidos. Es decir, es una forma de orgullo, pero un orgullo santo, no un orgullo arrogante. Por eso dice, para que anden como erguidos, con la frente en alto. Así que aquí vemos los beneficios de lo que es el pacto de sal. También en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13, expresa lo siguiente. Leamos. En Mateo 5, 13 le aparecen 2 características de la sal. Como ahora estamos en la primera parte de lo que es la característica del pacto de sal en el contexto de la bendición, yo nada más voy a resaltar la parte positiva donde Jesús dijo, en Mateo 5:13 leemos, vosotros sois la sal de la tierra. Explico esta parte. Aquí vemos que Jesús presenta, ustedes son la sal de la tierra en el contexto de bendición. Si hay una razón por la cual este mundo permanece, así como la sal es símbolo de preservación, sirve para preservación, conservar, también este mundo se ha conservado, no ha sido destruido como Sodoma y Gomorra, por los fieles que Dios tiene sobre la tierra. No voy a decir por los cristianos, no, por los fieles, por los cristianos fieles, que no hacen uno de cada 20 por la manada pequeña. Porque es lamentable que el cristianismo de hoy en día, lamentablemente, está que apesta. Los ministros tienen las iglesias que apestan, que no sirven. El evangelio está lamentablemente que no se entiende. Profesan una cosa y viven otra. Pero Dios siempre tiene sus fieles. Alguien me decía, yo le decía a la persona que yo soy adventista, soy nacido y criado en el adventismo. Y le he dicho a la persona que la iglesia a la cual yo fui nacido, criado y formado se convirtió en una iglesia más del montón. Por predicar una cosa y vivir otra. Y alguien decía, pero ella está en pie, porque donde hayan 2 o 3 la iglesia está en pie. Yo le decía a ellos, bueno, pues si a eso vamos, la iglesia católica también está en pie, porque la iglesia católica también tiene fiel y el NY así lo presenta. Yo le digo, si a eso vamos, Babilonia también está en pie, porque en Babilonia también hay gente fiel, porque la selva de Dios habla que en Babilonia hay fieles. Así que entonces, si a eso vamos, todas están en pie porque todas tienen fieles. Pero la triste realidad es que todas están caídas, aunque todas tienen fieles, que no hacen uno de cada 20. Así que una iglesia, estar en pie, no lo hace estar en pie el que hayan 2 o 3 fieles. Lo que convierte una iglesia, estar en pie, es una iglesia que vive en armonía con la palabra de Dios, que predique lo que viva y viva lo que predique. Y actualmente ninguna está viviendo a la altura de la luz que poseen, lamentablemente. La iglesia triunfante de Dios estará compuesta por los fieles, por esos 2 o 3, todas las iglesias, que bajo el desenlace del gran conflicto terminan fuera, siendo echados por los impíos y mundanos, influenciados por su ministro, y luego entonces recibirá la prueba más terrible, viviendo sin intercesor. Y entonces esa iglesia, que le llamarán la iglesia del cuarto ángel, los 144,000 o la manada pequeña, vivirá sin intercesor bajo la prueba más terrible. Entonces el Señor vendrá, saldrá del lugar santísimo, vendrá a buscar esa iglesia triunfante, que estará compuesta por los fieles de todas las iglesias que terminan fuera, echados por los impíos mundanos, como acabé de decir.
Así que por lo tanto, en Mateo 5:13 Jesús le había dicho a los discípulos, que dicho sea de paso, a quien Jesús se lo dijo, también terminaron fuera. Jesús le dijo a los discípulos, a quien él estaba instruyendo, ustedes son la sal de la tierra. Y a eso que le dijo, ustedes son la sal de la tierra, que son la vida del mundo, el sabor del mundo, él le dijo en Juan 16, verso 2, vosotros seréis echados de la sinagoga. Y efectivamente fueron echados de la sinagoga. Los que dan vida a la iglesia son echados de sus iglesias por sus ministros y quienes lo apoyan. Oiga, eso es terrible. Y efectivamente, ustedes conocen la historia de la iglesia apostólica, que fue compuesta por los fieles que había dentro del ministerio sacerdotal, que terminaron fuera y fueron perseguidos y muertos. ¿Por quiénes? Por sus propios hermanos, los sacerdotes, al junto de Roma. Ellos vinieron, la iglesia de Cristo se unió, que ya se había convertido en la iglesia del diablo. Jesús le dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y la obra de su padre el diablo hacen. Le dijo Jesús a los sacerdotes, a los dirigentes del pueblo. Y ellos se unieron con Roma para perseguir aquello que Jesús le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Así que a través de toda la historia, la sal, lo que representan la sal de la tierra, terminan fuera de sus iglesias. Por eso los reformadores de la Edad Media, que era la sal de la tierra, fueron echados de sus iglesias que amaban. Dice la sierva de Dios que ellos tuvieron que abandonar la iglesia que amaban. ¿Y por qué tuvieron que abandonarla? Porque ellos no eran aceptos en sus iglesias. Así que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, porque ustedes son los que dan sabor al mundo. Ustedes son los que son los preservantes del mundo. Si no hubiera un fiel sobre la tierra, este mundo ya no tenía razón de ser. Ya este mundo hace tiempo hubiese sido destruido como Sodoma y Gomorra. Así que aquí vemos que en esta parte, el pacto de sal, la sal tiene un contexto positivo en los cristianos, y es que la razón por la cual el mundo subsiste hoy en día es por los fieles que Dios tiene sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. También en Colosenses capítulo 4, verso 6, allí vemos, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6, perdón. También aparece la sal en el contexto de la parte positiva de la sal. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Vamos a ver si aparece en mi Biblia. Muy bien, aquí lo tenemos. Colosenses capítulo 4. Dice allí el verso 5 y 6 lo siguiente. Condúcanse sabiamente para con los de afuera. Aprovechen su oportunidad. Y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como si estuviera sazonada con sal. Miren qué hermosa que aparece la sal en el contexto positivo. Y sepan de qué modo deben contestar a cada uno. Así que vemos que dice la palabra de Dios que nuestras palabras deben de ser como con sal, es decir, que den sabor, que den vida, que puedan preservar. Así que por lo tanto aquí vemos otra parte positiva de la sal. También en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22, vemos una característica de la sal en el contexto positivo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22, expresa lo siguiente. Lo voy a leer de manera breve. Usted en su casa haga como los bereanos. Todos estos textos bíblicos haga como lo vean, rectifíquelo, comiénzalo a estudiar, a investigarlo cuidadosamente. Dice allí lo siguiente, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí que la ubicación de la ciudad es buena, tal como lo ve nuestro Señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráigame una vasija nueva y echen sal en ella. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí la sal aparece una vez más en el contexto positivo. Y dice aquí, y se la trajeron. Verso 20. Ahora leemos el 21. Después salió al manantial de las aguas, arrojó allí la sal y dijo, así dice Yahweh, lo he saneado estas aguas, y no habrá allí más muerte ni esterilidad. Y estas aguas han estado saneadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra declarada por Eliseo. Alabado sea el nombre de Dios. Dicho sea de paso, permítame decirle que estas aguas que estaban saladas, malas, representan lo que es el mundo.
esa sal que fue echada en esa vasija, la vasija representa al cristiano. Y la sal dentro del cristiano es lo que Dios pone, ese sabor de vida que Dios pone en el cristiano. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso se habla de una vasija. Tráigame una vasija, dice aquí, tráigame una vasija nueva. Dice el verso 20, tráigame una vasija nueva, dijo el profeta. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una criatura nueva, o sea, una vasija nueva. Y hay sal en él. Jesús le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces el profeta dijo, tráigame una vasija nueva. Puso sal en la vasija nueva y luego le echaron donde estaban las aguas amargas y las aguas fueron sanadas. Por eso Jesús le dice, ustedes son la sal de la tierra. Esa vasija nueva son ustedes. Esa sal en ustedes representa la gracia de Dios en ustedes. Ahora vemos que la vasija con la sal fue echada en ¿dónde? En las aguas y se tornaron una bendición las aguas. Por eso el mundo se puede tornar una bendición cuando escuchan la palabra de los fieles de Dios, de los cristianos fieles. Porque hay cristianos infieles, cristianos que son usados por el mismo diablo, que el diablo lo introduce en la iglesia para distorsionar la verdad. Por eso siempre les he dicho y les recordaremos, por eso medio a velar el cuarto ángel, que en la iglesia hay dos grupos, los que son atraídos por el Espíritu Santo, que está representado por el trigo, y los que son atraídos por el diablo, que está representado por la cizaña, y son una gran mayoría. Por eso los que son representados, atraídos por el diablo, enseñan que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y recayó y gozó el don celestial puede ser renovado para arrepentimiento. Ellos enseñan eso, pero es porque son usados por el diablo. Pero los que son usados por el Espíritu Santo confirman lo que dice la palabra de Dios, no le quitan ni le ponen, que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó el don celestial recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Primeramente porque la Biblia lo dice. Segundo, porque no se le puede quitar ni añadir a lo que dice la palabra de Dios. Tercero, porque no hay más sangre disponible, por eso es imposible ser renovado para arrepentimiento. Tercero, porque Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Una razón más, porque en el santuario se intercede por los pecados de los fieles y no de los infieles. Tendremos un tema sobre eso por aquí. Y hay muchas otras razones, porque Cristo murió una sola vez por los pecados de los hombres. Así que hay muchas razones por las cuales Hebreos 10:26 dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. Por lo tanto, en la iglesia hay dos grupos. Pero recuerde siempre la porción de Dios, la manada pequeña, la porción pequeña. Y recuerde, le hemos dicho, usted tiene que una Biblia en la mano, no se pierda con la Biblia en la mano. No se confíe en eso y esté pecando deliberadamente, creyendo que tiene un abogado para con el Padre Jesucristo el justo, porque eso no es cierto. Ese abogado solamente para los que pecan por ignorancia, error, equivocación, no para los que pecan deliberadamente. Los que pecan deliberadamente, lo que tienen que tomar es lo que dice eso 32-33. El que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. Los que pecan deliberadamente, intencionadamente, lo que tienen que tomar en cuenta, lo que dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. Que el que fue sacado de inmundicia y volvió a la inmundicia, mejor te hubiese sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque rompiste el pacto de sal. Porque no puedes romper el pacto de sal. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Deje que nos metemos ahora en la próxima porción, cuando hablemos de la consecuencia de romper el pacto de sal, que es una consecuencia irrevocable. Bueno, tremendo esto. Vamos a leer una vez más otro texto bíblico, Segunda de Crónicas 13:5. Allí en Segunda de Crónicas 13:5, que es un texto que no se pierde cuando se hace la exposición de estos mensajes, se habla acerca del pacto que Dios hizo con David. Un pacto de sal, un pacto duradero, eterno. Por eso la sal tiene una característica implícita de eternidad, porque a la sal permanecer y no destruirse con el fuego, entonces tiene un símbolo de eternidad, permanencia. Dice allí, Segunda de Crónicas, leemos 13:5 lo siguiente: ¿no saben ustedes que Yahweh, el Dios de Israel, ha dado el reino a David sobre Israel para siempre? ¿Reino para qué? Para siempre, símbolo de eternidad. A él y a sus hijos, mediante pacto ratificado con sal. Aquí vemos nuevamente un pacto que Dios hizo con David, un pacto de sal. Por eso Dios hizo ese pacto y los descendientes de David eran los que tomaban el trono. Hasta que finalmente la descendencia de David fue que se quedó con el trono, porque Cristo es de la descendencia de David y él se quedó con el trono para siempre. Es un pacto de sal, un pacto eterno, porque Dios no rompe su pacto. Y quienes lo rompen, entonces reciben consecuencias eternas e irreparables. Muy bien, hasta aquí nosotros ya hemos citado lo que son los beneficios del pacto
de sal, en la parte positiva de la sal. Ya leímos Levítico 26, 2 al 13, Mateo 5, 13, Colosenses 4, 5 y 6. Leímos Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22, y Segunda de Crónicas 13, 5. Ahora vamos a entrar a hablar acerca de cuáles son las consecuencias de violar el pacto, la parte negativa de la sal. De inmediato vamos a entrar ahora a leer lo que es el libro de, vamos a volver nuevamente al libro de Levítico, capítulo 26. Decíamos que en el libro de Levítico, capítulo 26, allí Jehová puso la condición de lo que es el pacto de sal, que tienen una consecuencia positiva y negativa. Positiva si son fieles y negativa si se viola el pacto. Y esta parte aquí es bastante larga, porque en los versos 14 hasta el 46 está reflejado lo que son las consecuencias de violar el pacto de sal. Oiga, tremendo, la negativa, demasiado largo. Vamos a ver, yo voy a invitar a que ustedes en sus hogares se lean las consecuencias de violar el pacto de sal, porque no podríamos leer todo esto aquí. Vamos a ver si de manera breve lo vamos a leer para no romper el orden, y ustedes lo hacen detenidamente, haga como lo verían allá. Dice allí: pero si no me obedecen y no ponen por obra todos esos mandamientos, si desprecian mis leyes y sus almas aborrecen mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y estimando en nada mis pactos, yo también haré con ustedes así. Enviaré contra ustedes terror, lepra, postilla, flujo que consuma los ojos y deje exhausta a la persona. Sembrarán en vano su semilla. Aquí no tendrán lluvia a su tiempo. Sembrarán en vano su semilla, pues sus enemigos se la comerán. Contra ustedes derramaré mi ira y serán derrotados delante de sus enemigos. Oigan eso, lo que está contemplado en el convenio del pacto de sal. Dice el verso 17: por aquellos que lo aborrecen serán dominados y huirán aunque nadie lo persiga. Wow. Y si aún con toda esta cosa ustedes no me prestan atención, volveré a castigarlos 7 veces más por su pecado. Es decir, todos los que violaban el pacto de sal recibían esta consecuencia para que los que no habían caído tuvieran miedo y se fueran fieles. Pero si aquellos que todavía no habían caído en esta consecuencia no temían, viendo la consecuencia que le caía a esto que ya he mencionado, entonces a estos que no aprendían de la desgracia de estos que violaban el pacto de sal, entonces lamentablemente tendrían que recibir esta otra consecuencia. Dice: y si aún con toda esta cosa ustedes no me prestan atención, volveré a castigarlos 7 veces más por su pecado. Quebrantaré la soberbia de su poder y haré de sus cielos sean como hierro y su tierra como el bronce. Su fuerza se consumirá en vano, porque sus campos no producirán su cosecha y los árboles de la tierra no producirán su fruto. Si proceden hostilmente contra mí y rehúsan obedecerme, incrementaré contra ustedes la plaga 7 veces más, de acuerdo a sus pecados. Enviaré también contra ustedes bestias del campo que lo despojarán de sus hijos y acabarán con sus ganados, los reducirán en número y asolarán sus veredas. Pero si a pesar de estas cosas no se corrigen procediendo hostilmente contra mí, entonces yo procederé hostilmente contra ustedes, hiriéndolos 7 veces por sus pecados. Traeré contra ustedes la espada para tomar venganza a causa del pacto. Huirán a sus ciudades, pero yo enviaré un mortandad entre ustedes, para que sean entregados en manos de sus enemigos. Cuando quite su sustento de alimento, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno y le darás el pan racionado, de modo que comerán pero no se saciarán. Si a pesar de esta cosa no me obedecen y siguen siendo hostiles contra mí, entonces yo procederé con furor hostilmente contra ustedes y lo castigaré 7 veces más debido a sus pecados. Oigan, esto va de 7 en 7. Comerán la carne de sus hijos. Wow, qué maldición más fuerte esta. Matarían a sus propios hijos para comérselo. Y permítame decirle, todo eso que estamos leyendo, la violación del pacto, que son advertencias, el Señor le presenta en Levítico 26, el Señor simplemente le está presentando la bendición de la condición de obedecer el pacto y la maldición de desobedecerla.
Lo más terrible de todo esto es que el pueblo profeso de Dios, Israel, optó más por la segunda columna, que era de la maldición, violando el pacto, que por la primera. Y eso lo vamos a comprobar más hacia adelante, que efectivamente todo eso que estamos leyendo, esta experiencia negativa tuvo que atravesar el pueblo profeso de Dios, Israel, porque ellos violaron el pacto de Dios y no quedaba de otra que recibir la consecuencia. Y dice allí, vamos a leer el verso 31. Continuamos el 31. En ruina convertiré sus ciudades, desolaré sus santuarios y su perfume me serán olor, y su perfume no me serán olor grato, dice aquí. Ustedes se acuerdan cuando Jehová le destruyó el templo por medio de Babilonia, y también cuando después que el segundo templo, Dios levantó su templo, el segundo templo fue destruido por Roma. Todo eso fue consecuencia de violación del pacto. Dice el 32, asolaré también la tierra y se asombrarán por causa de ella sus enemigos, y se asombrarán a causa de ella sus enemigos que habiten allí. Eso también se cumplió, la tierra fue desolada porque Siria y Babilonia acabaron con la nación de Israel. Y dice que Dios tomó la espada de Siria y Babilonia para cortar cabeza, y quedó la tierra desolada y vacía, y se cumplió la profecía de Jeremías 4:23. Y vi la tierra y no había en ellos luz, y los hombres se habían ido, porque Dios dice que subieron abonos para la tierra. Vamos a demostrar eso bíblicamente. Y dice que los pocos fieles, el remanente, Dios los mandó cautivo a Babilonia. Efectivamente, la tierra se quedó, su templo destruido, la tierra desolada y vacía. Dice allí que es también la consecuencia que le va a esperar a la iglesia en los últimos días, y también lo que le espera al mundo, porque no quieren obedecer lo que es el pacto, la cual está llena de bendición, pero también de maldición para los transgresores, como lo estamos leyendo. Dice allí el verso 33, lo dispersaré a ustedes entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruina. Dice que lo dispersaría. Ahí está lo que se llama lo de la diáspora. Lo de la diáspora vinieron como fruto de violar esta advertencia que nos estamos leyendo. Aquí estamos leyendo advertencia. Y en Jeremías ya lo de Ezequiel y todo eso son las consecuencias de no haber hecho caso a esta advertencia. Dice allí el verso 35, todos los días de su desolación descansarán, por cuanto no descansó en los días de la tierra, no descansó en los días de reposo de ustedes cuando la habitaban. O sea, en Israel había una ley que cada 7 años había que darle reposo a la tierra, no se podía trabajar la tierra. Pero Israel violó esa ley también, y dice que Dios mantuvo la tierra de Israel 70 años desolada y vacía, recuperando el reposo que el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, le robó a la tierra. A eso está haciendo alusión este verso que estamos leyendo. Dice allí el verso 36, en cuanto a los que sobrevivan de entre ustedes, pondré turbación en su corazón en la tierra de sus enemigos, y hasta el sonido de una hoja que se mueva lo ahuyentará. Wow, es una vida de zozobra. Usted se imagina, usted viviendo una vida que una hoja lo empante. Usted se imagina que usted se acueste y no pueda concebir el sueño. Usted se imagina usted viviendo como extranjero, peregrino, lo que hoy en día le llamamos a estas personas que van fuera de los países, que le dicen emigrante, viviendo como un emigrante, sin familia. Wow, eso es terrible. Esa era la vida y la consecuencia de esto. Y permítame decirle que esto se cumple en el plano espiritual, porque los que son fieles a Dios viven con la bendición de Dios, y al tener la bendición de Dios tienen todo privilegio. Pero cuando se rompen el pacto, usted, al no tener la protección divina, al no tener la gracia de Dios, usted queda a la merced del diablo, y eso es algo terrible lo que puede suceder. Wow. Dice allí más adelante, vuelvo y repito, el verso 36. En cuanto a los que sobrevivan de entre ustedes, pondré turbación en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, y hasta el sonido de una hoja que se mueva lo ahuyentará, y aunque nadie lo persiga, huirán como cuando huyen de la espada y caerán. Tropezará unos con otros como delante de la espada, aunque nadie lo persiga, y no serán capaces de enfrentar a sus enemigos. Perecerán entre las naciones, y los devorará la tierra de sus enemigos. Los que sobrevivan entre ustedes se pudrirán en la tierra de sus enemigos a causa de su iniquidad. También se pudrirán a causa de la iniquidad de sus padres. Permítame decirle que esto se cumplió efectivamente. Cuando Dios tomó la espada de Siria y Babilonia, que empezó a cortar cabeza allí por haber violado el pacto, vamos a demostrar eso, vamos a ir al libro de Jeremías ahorita.
Y la tierra quedó desolada y vacía. Dice que era tanto los muertos que no había quien lo enterrara. Sirvieron abono para la tierra, como la acabé de mencionar. Y sucedió que el remanente que Dios envió cautivo allí a Babilonia, también murió a Babilonia. Es decir, los que entraron no salieron a Babilonia, más fueron 2 o 3 viejitos que entraron y salieron. O sea, de los que entraron y salieron, más fueron 2 o 3 viejitos que salieron, que entre eso está Daniel, unos cuantos, al cual salieron y ya no tenían misión, no tenían misión ni compromiso ya para con Dios. Ya estaban jubilados, vamos a llamarlo así. Es decir, que los que salieron, de esa gran cantidad de personas que salían de Babilonia, israelita, fue una nueva generación que nació en Babilonia. Pero esa que entró allá no salieron por causa de su pecado. Por eso dice allí, los que sobrevivan de entre ustedes se pudrirán en la tierra de sus enemigos. Efectivamente, el remanente se pudrió en Babilonia porque ellos se quedaron muertos en Babilonia. Y vuelvo y repito, y los que salieron de Babilonia fue una nueva generación que nació en Babilonia, no fue de los que habían entrado. De los que entraron fue un remanente que no hacía 1 de cada 20. Por eso siempre le he dicho, señores, téngase cuidado con usted estar de parte de la mayoría, de la parte popular. Usted tiene que estar de parte de la verdad de Dios. Y de la parte de la verdad de Dios le llaman manada pequeña. Es una minoría que no hacen 1 de cada 20. No se pierda con una Biblia en la mano, por favor. Dice más adelante, 40. Sin embargo, se reconoce su iniquidad y la iniquidad de sus padres, y la iniquidad que sus padres cometieron, puesto que ellos se comportaban con hostilidad hacia mí, y también yo actuaba con hostilidad contra ellos, llevándolo a la tierra de sus enemigos. Si se quebranta su corazón incircunciso y confiesa en su iniquidad, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, y recordaré mi pacto con Isaac, y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pues la tierra será abandonada por ellos y disfrutará de sus días de reposo cuando sea dejada sola por ellos. Ven, eso se cumplió efectivamente. Entre tanto, ellos se estarán complaciendo en su iniquidad, pues han despreciado mis estatutos y mi alma ha aborrecido mis ordenanzas. No obstante, estando ellos en la tierra de sus enemigos, no lo desecharé, ni lo detestaré, ni lo destruiré, ni validaré mi pacto que hice con ellos, sino que por ellos me acordaré del pacto que hice con sus padres, porque yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo, Yahweh. Estos son los mandamientos, leyes, estatutos que Yahweh estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Aquí cuando quiero explicar la parte donde dice allí, aún no obstante, no invalidé mi pacto. Él no va a invalidar su pacto. ¿Es con quiénes? Con Jacob, el pacto que hizo con Jacob. Porque Dios iba a continuar la promesa del pacto, pero esa promesa del pacto él lo iba a continuar con una nueva generación. Por eso Jehová continuó la promesa del pacto, pero no la continuó con los transgresores del pacto, sino con la generación que habían surgido de los transgresores del pacto. Por eso vemos que en Jeremías 31 hasta el 34, Jehová habla de un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Pero ese nuevo pacto que haré, dice, es en aquellos días. Se llama nuevo pacto porque es con una nueva generación, lo hace con los que salieron de Babilonia, que nacieron en Babilonia. Por eso dice que él no se iba a olvidar del pacto, él iba a continuar el pacto. Porque Jehová olvidarse del pacto sería ya eliminar a Israel de la faz de la tierra. Pero ya Jehová no puede eliminar a Israel de la faz de la tierra, por lo tanto, Jehová debería de una forma u otra preservar por lo menos uno. Con 1, 2, 3, ya él cumplía la promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Por eso es bueno recalcar esta parte, porque muchas personas podrían pensar que Dios está hablando de que él continuaría el pacto con los transgresores. No. El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que eran fieles, Dios lo continuó con los fieles, pero no continuó el pacto con los transgresores. El que transgredía el pacto recibía las consecuencias, la muerte. Por eso Jeremías 31, cuando dice haré un nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días, ese nuevo pacto es nuevo por varias razones. Era nuevo porque el primer pacto fue a través de la sangre de los animales, y el nuevo iba a ser a través de la sangre del Cordero, que era Cristo, a través de Cristo, de la sangre de Cristo. Era nuevo el pacto porque el primero fue en tabla de piedra y el segundo iba a ser escrita en el corazón. Iba a ser nuevo el pacto porque el primero fue hecho a través del ministerio sacerdotal y el nuevo fue hecho a través del ministerio apostólico.
Se llama Nuevo Pacto, también como acabé de mencionar anteriormente, porque el primero fue hecho con una generación antes de la cautividad y el segundo fue hecho con una nueva generación después de la cautividad. Nosotros estamos escribiendo un libro titulado Teología Oculta del Santuario. En ese libro que estamos escribiendo, Teología Oculta del Santuario, allí nosotros presentamos que Dios no hace pacto con transgresores. O sea, Dios no hace nuevos pactos, renovando pactos con transgresores, sino con nuevas generaciones. Yo le digo, porque las iglesias se acostumbran mucho, especialmente yo que soy adventista, he visto en la iglesia adventista que se hacen semanas de reavivamiento, personas que vienen y llorando y renovando pactos con Dios, y después que lo renovan, ustedes ven que vuelven y caen lo mismo, y después renovando pactos, y después que pasan al mes, a los 2 o 3 meses, vuelven y caen lo mismo, y después y renovando pactos. Y digo, ¿y este relajo que tiene? ¿Dónde está ese relajo? Porque eso en la Biblia no aparece. En la Biblia no aparece esa renovación de pacto. ¿Qué es lo que los ministros le están enseñando? ¿Qué es lo que están haciendo estos llamados doctos ingreídos? Estos doctos ingreídos, como dice el N.Y., estos que se dicen eruditos, estos que se dicen doctores de la ley, ¿qué están haciendo? Usted no ve a los doctores de la ley de hoy en día, a estos eruditos, a estos doctores diciéndole a la iglesia, enseñándole que la razón por la cual Hebreos 4:6 dice que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu recayeron es imposible ser renovado para arrepentimiento, porque la sangre de Cristo más cubre los pecados de los hombres antes de su conversión, no los pecados de los hombres después de su conversión. No le enseña a la iglesia que la Biblia enseña que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Eso dice la Biblia, 1 Pedro 3:18 y Hebreos 9:28. Y cuando dice que Cristo murió por los pecados del hombre una vez, está diciendo que murió por los pecados de los hombres después de su conversión. Usted no ve a los eruditos enseñándole que en Levítico 16, 8 al 10, el macho cabrío que era sacrificado representa a Cristo que murió por los pecados de los hombres antes de su conversión, y el macho cabrío llamado Azazel, en cual se le imputaban los pecados de los fieles, que eran los pecados por ignorancia del pueblo, los pecados de los justos que eran por ignorancia, error de equivocación, se imputaban al diablo, a Azazel, porque Cristo no pagó por los pecados de los justos, y la sangre de Cristo no cubre por los pecados de los justos, y como no cubre los pecados de los justos, entonces tienen que imputarse al diablo. Porque no es que el diablo paga por los pecados de los justos antes de su conversión. Es que el diablo paga por los pecados de los justos después de su conversión. Y por los pecados de los justos antes de su conversión es Cristo que paga. A que no le enseñan esa teología, que es la realidad, que ahí es que está la verdadera armonía de la Biblia entre un texto bíblico con el otro. Son doctores y eruditos para poner la Biblia a contradecirse a sí mismos, para decir que lo que dice Hebreos 4:6 no es así, que sí puede ser renovado para arrepentimiento cuando la Biblia dice que no. Y nadie puede añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Es terrible. Pero ok, vamos a continuar. Ya aquí usted podrá leer. Acabamos de leer acerca de lo que dice Levítico, capítulo 26, 14 al 46, con respecto a lo que son las consecuencias de la violación del pacto de sal. También en Jeremías 34, 18 al 20, vamos a leer allí, que es el cumplimiento de esta desgracia que acabamos de leer como fruto de violar el pacto de sal. Jeremías 34, y es una cita muy importante y no podía quedarse en este mensaje. Señores, esto no lo presenta a todo el mundo, esto es importante presentarlo. Por esto medio de la verdad del cuarto ángel, nosotros presentamos la verdad cruda, clara y directa. La sierva de Dios se preguntó, ¿qué es lo que va a producir el zarandeo en la iglesia? Y a ella se le respondió, es el testimonio directo del testigo fiel y verdadero. Es el mensaje presentado de manera directa, clara, sin diplomacia. Hoy en día se están dando clases de diplomacia, cómo predicar con diplomacia. Señores, estos no son tiempos donde los pecados están que apestan en las iglesias. Estos no son tiempos para estar predicando con diplomacia. Esto es para presentar la verdad clara y directa. Bueno, dice el libro allí de Jeremías 34, 18 al 20. Oye lo que dice allí. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto por no haber cumplido las palabras del pacto que hicieron ante mi presencia, cuando dividieron el becerro en 2 partes y pasaron entre las partes. A los príncipes de Judá y de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo del país que pasaron entre las partes del becerro. Dice el verso 20, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de aquellos que pretenden darle muerte, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Permítame decirle que lo que leímos anteriormente, que era semejante a esto, era una advertencia. Y lo que estamos leyendo aquí en Jeremías no es una advertencia, ahora es una sentencia irrevocable.
Es una sentencia irrevocable. Allí el Señor le dice, si ustedes me desobedecen, van a recibir como consecuencia esto, lo que acabamos de leer en Levítico 26, 14 hasta el 40, creo que leímos hasta el 46. Eso era una advertencia. Pero lo que estamos leyendo aquí no es una advertencia. Es una sentencia irrevocable por haber violado ya el pacto. Por eso no está de mal leer esta cita. Quiero resaltar algo importante con respecto a darle una evidencia de que esto es un pacto que no puede ser roto, porque cuando es roto ya no hay renovación de pacto. Cuando se rompe ya no hay más sacrificio por los pecados y se pierde la salvación por la eternidad. Y observen, aquí estamos hablando de lo que eran los pactos cuando era a través de la sangre de los animales, que Jehová estaba hablando, que se realizaban. Y en el libro de Hebreo se presenta, según el 10, 26 hasta el 31, que si Dios era tan estricto con su pacto, cuando era a través de la sangre de los animales, ¿qué sería ahora bajo la sangre de su propio Hijo? Oye, para los que dudan de lo que dice Hebreos 6, 4 al 6, y para los que dudan lo que dice Hebreos 10, 26, Dios pone a razonar al estudiante de las Escrituras y le dice, no te sorprendas por esto, porque si yo hacía esto en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto, como quiera llamársele, ¿qué será ahora bajo el nuevo pacto? Pero la gente cree que Dios ha cambiado y Dios no cambia. Dios no cambia. Él es inmutable. Dios no viola su principio. La sangre de Cristo no fue para dar libertad o que usted ahora pueda pecar todas las veces que usted quiera. La gente dice, en el Antiguo Testamento Dios era estricto con el pecado. El que pecaba deliberadamente, Dios lo eliminaba ahí. Pero hoy en día, ya a través de la sangre de Cristo, ya Dios no lo hace así. No te equivoques, que eso es falso. La única diferencia es que Dios viene y hace así. Te elimina en el espíritu, pero te deja vivo en la carne para que termine gozarte de tu mundo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pero no sabiendo que al violar el pacto de sal, ya te perdiste para siempre. ¿Lo digo yo? No, lo dice Hebreos 4 al 6. Dice que recibió el bautismo, el agua del espíritu, el sol del don celestial recayó. Es imposible ser renovado para arrepentimiento, porque no hay más sangre disponible. Cristo murió y está muerto para los hombres después de la justificación. Y ahora Él resucitó y está vivo. Y una vez resucitado y vivo, no volverá a pagar por tu pecado después de tu conversión, si pecas deliberadamente. Eso está contemplado. La sangre de Cristo no cubre los pecados de los hombres después de su conversión. Eso es un invento del diablo a través de los ministros, que no lo pueden sostener bíblicamente. No hay un solo texto bíblico que sostenga que la sangre de Cristo cubre los pecados de los hombres después de su conversión. No hay forma. Por eso vuelvo y les repito, mi hermano, para que no te juegues con el pecado. Los pecados de los justos, que son por ignorancia, se le imputan al diablo. Por eso el diablo quiere que tú peques intencionadamente, porque él sabe que a él no se le imputan esos pecados. Y ahora sí va a haber problemas serios. Porque para aquellos que habían estado pecando deliberadamente o intencionalmente, pero no conocían esta verdad, se puede aferrar a la promesa de Juan 8:32 que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Aférrese como Jacob al ángel y dígale, Señor, yo no conocía esta verdad. Perdóname, tú dices, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Como yo no conocía esta verdad, me estaba jugando con el pecado. Yo creía que tú intercedías por pecado consciente y deliberado, pero ahora me entero que no, que es por los pecados de ignorancia. Y cuando usted se aferre como Jacob del ángel de la promesa, que le concede una oportunidad, entonces el Señor tomará tu pecado consciente y deliberado, lo va a introducir en el santuario como un pecado de ignorancia, porque en el santuario no se admite, no se introduce el pecado deliberado. Pero tu pecado consciente y deliberado se introduce como un pecado de ignorancia ahora, porque tú no sabías, no conocías esta verdad. Porque lo que se dicen eruditos, lo que se dicen doctores, no te habían presentado esta verdad, porque lo que se dice ser pastores, no te habían presentado esta verdad. Y entonces, ahí va a haber problemas, porque ahora el diablo va a decir, no me impute los pecados conscientes y deliberados de ellos, porque a mí no se me imputan. Y el Señor le va a decir, no, lo que pasa es que los pecados conscientes y deliberados de ellos se te van a imputarte a ti como un pecado de ignorancia, porque ellos no conocían esta verdad. Ellos no habían tenido un líder o un predicador que le presentara la verdad. Por eso dice la sierva de Dios que el Señor toma a la persona comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Dios demostrará que no depende de gente dote ingreída. Escuchen esto, pastores, eruditos, doctores. La sierva de Dios presenta en eventos últimos días, ustedes bien lo saben, que el Señor dice, como los días de Cristo, va a tomar personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar y demostrará que no depende de gente dote ingreída. Como los días de Cristo tomó a simples pescadores para preparar y dar el fuerte pregón de aquel entonces, y los sacerdotes fueron pasados por alto, porque estaban concentrados en la corrupción, en la mundanalidad, en la riqueza, como hoy en día están ustedes.
Ministros de Dios ministrando para el diablo, lamentablemente. En eso estaban los sacerdotes del tiempo de Cristo. Los ministros de Dios estaban ministrando para el diablo. Y hoy en día se está repitiendo la historia. Muy bien. Quiero resaltar entonces la parte 18, que esta parte no se le enseñan a la persona. Miren esa parte, dice aquí: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto por no haber cumplido la palabra del pacto que hicieron ante mi presencia, cuando dividieron el becerro en 2 partes y pasaron entre las partes. Aquí se está citando lo que es Génesis 15, 6 al 16. En Génesis 15, 16, Israel en el lomo de Abraham, en las entrañas de Abraham, atravesó por el medio del becerro. Miren qué consistía este pacto. Se tomaba una víctima, sea un animal, ya sea un becerro, un buey, se cortaba, era muerto y cortado por mitad. Y lo que hacían el pacto, pasaban por el medio del animal, diciendo: hemos hecho un pacto, y el que rompa el pacto va a correr la suerte del animal, será muerto, será descuartizado. Efectivamente, Dios le está diciendo aquí a Israel: ustedes ahora tienen una sentencia irrevocable. Ustedes violaron mi pacto, el pacto que ellos hicieron a través por medio de Abraham, y el pacto que hicieron en Éxodo 19, y ese pacto que ellos habían hecho, lo habían violado, y el violado, ahora Jehová le dice: ustedes van a correr la suerte del animal, porque ustedes saben que el que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. Ustedes están borrados de mi libro. Y por eso entonces ellos corrieron la suerte del animal. Por eso es que no se ha entendido Hebreos 6, 4, 6, 10, 26, 2 de Pedro, todos esos textos bíblicos que hemos estado citando, no se ha entendido, porque la gente no entiende que cuando nosotros hacemos un pacto de sangre, que entregamos nuestra vida a Cristo, que en virtud a la sangre que Él derramada, no, en el pacto, el convenio del pacto está en que nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. Y Cristo vivió una vida sin pecar, y Él vivió una vida sin pecar. Y si usted no cumple con el requisito, nosotros no cumplimos con el requisito de vivir la vida de Cristo, que es una vida intachable, una vida sin pecar, no pecando deliberadamente, entonces lamentablemente no le quedará de otra que recibir la consecuencia que le tocó a Cristo. La misma suerte que corrió Cristo al hacerse pecado por nosotros, la corre el que hace un pacto de sangre, que acepta a Cristo, la sangre de Cristo, y una vez que acepta la sangre de Cristo, vuelve a las andanzas antiguas. Por eso es que dice Hebreo, dice 2 de Pedro, que el que fue sacado de inmundicia y conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor te hubiese sido no haber nacido. ¿Y por qué? Porque va a correr la suerte del animal cuartizado. Es decir, va a correr la suerte que le tocó a Cristo. Porque el convenio era que teníamos que vivir la vida de Cristo, porque Cristo glorificó el Padre. Él dijo en Juan 18, 4, Padre, ha acabado la obra que me dice. Y él no había ido a la cruz. ¿Cuál era? De vindicar el nombre de Dios. ¿Cómo lo vindicó? Demostrando que se puede vivir sin pecar. Hoy en día la gente no concibe lo que dice 1 Juan 3, el que está en Cristo no peca, y si peca no le ha conocido. No creen eso. Eso fue inspirado para el diablo, para muchos. Muy bien. Así que aquí en Jeremías, capítulo 34, 18, cuando dice de este animal que se atravesaba por el medio, era que cada cual iba a tener que recibir, si violaba el pacto, la suerte del animal. Y en el plano espiritual hoy en día, cuando nosotros aceptamos a Cristo y violamos ese pacto, entonces no nos queda de otra que recibir la suerte que corrió Cristo al hacerse pecado por el hombre. Y en el símbolo antiguo, al que violaba el pacto no le tocaba más que la suerte del animal cuartizado. Por eso es que dice Hebreos 4:6 que es imposible ser renovado y que ya no hay más sacrificio por los pecados. Es que la sangre de Cristo solo cubre la sangre de los hombres antes de su conversión, y no la sangre de Cristo después de su conversión. Coja una pizarra y empiece a escribir todos los textos bíblicos que son para el pecador que no ha sido justificado, y luego haga otra columna y escriba todos los textos bíblicos que son para los justificados con sus consecuencias y vuelve hacia atrás. Entonces usted va a poder comprender lo que es el mensaje del plan de la salvación y lo que es el pacto de sal. Muy bien. Vamos a leer Mateo 5:13, ahora en el contexto de la parte negativa. Recuerden que ahorita citamos Mateo 5:13 en el contexto de la parte positiva. Ustedes son la sal de la tierra, que es una bendición. Ahora en el contexto de la parte negativa. Allí dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se convierte insípida, no sirve más que para ser hollada por los hombres. ¿Qué significa esta expresión de que no sirve más que para ser hollada por los hombres? Eso es que cuando usted, Dios lo llama para que dé buen testimonio,
y usted comienza a predicar una cosa, a vivir otra, entonces ahí comienzan lo que se llama la crítica. Ah, pero mira cómo ese pastor, siendo un pastor, se estaba cogiendo las hermanas de la iglesia. Y mira cómo se lo descubrió, donde vino y una de esas parece que se le zafó una y salió preñada. Oh, es una sal insípida que ya no da vida ni sabor. No sirve más que para ser echada por los hombres, o sea, para que empiece a divulgarse su pecado deliberado. La Biblia dice que cuando tu hermano peca, tú lo llamas, o sea, pero eso cuando pecan por ignorancia. Mira, mi hermanito, tú no sabías que en Cristo no se peca. Mira, tú hiciste eso y eso es pecado. Ah, ¿cómo va a ser? Entonces tú lo llamas, él a sola y eso se queda ahí. Y si tú ves que es de incidente, tú llamas entonces al otro. Pero cuando tú ves, entonces tú se lo entregas al diablo, dice la Biblia. Entrégaselo al diablo. Hay personas, la gente no sabe que la Biblia presenta que en Cristo no se peca. No se peca, dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Juan 3:6 no. Y en 3:9, 1 Juan 3:9 también dice que no. Porque la simiente de Dios está en ellos. Esta sal que aparece en Mateo 5:13, insípida, representan esos ministros que comienzan ahora a estar haciendo su diablura, está bajando la norma bíblica para introducir personas que no han dado fruto del arrepentimiento. Señores, cuando una persona va y lo entierra en el cementerio, ¿cómo que lo entierran? ¿Es vivo o muerto? No podemos ser tontos, a la gente lo entierran en muerto. Una persona no puede ser sepultada en las aguas del bautismo estando vivo en la carne, que no haya dado fruto del arrepentimiento. Por eso es que la sierva de Dios presenta que cuando una persona antes de ser bautizada debe dar fruto de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento que debe de haber tenido un tiempo identificándose con la iglesia, que ya haya comenzado a guardar los principios bíblicos. Cuando tenga un tiempo que esté guardando fruto de arrepentimiento, que la iglesia tiene la convicción de que es una persona que vive a la altura del mensaje, entonces es bautizado. Pero hoy en día hay personas que lo bautizan hasta sin nunca haber ido a la iglesia. Van y lo buscan para meterlo a las aguas del bautismo. Eso han hecho el Ministerio Pastoral Adventista. Y de las otras, imagínense ustedes. Yo no voy a hablar de las otras que no vale la pena. Estoy hablando de esta que fue llamada por Dios, pero que lamentablemente fracasó en su misión. Esta iglesia fracasó. Esta iglesia adventista no va para ninguna parte. Porque lo digo yo, no. La sierva de Dios dice que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado y se fue a la marcha y más pan ni compás. El Ellen White dice, oh Capernaum adventista del séptimo día, si en Sodoma se hubiesen hecho la obra que se ha hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. He aquí hasta el infierno será abatida. Ahora tiene la declaración del Ellen White y de su siervo Nelson Cuarto Ángel, porque lo que estoy presentando no es un invento mío, es que el Espíritu Santo me lo ha revelado por haber rechazado las verdades que son para yo justificado con sus consecuencias si vuelves atrás. La iglesia adventista nunca aceptará como ministerio pastoral de que Cristo murió por los pecados de los hombres antes de su conversión y no por los pecados de los hombres después de su conversión, cuando eso es netamente bíblico y se puede sostener a la ley y al testimonio, y que ellos no tienen una base bíblica para aprobar los rebautismos. ¿Dónde está la doctrina del rebautismo? La Biblia dice a la ley y al testimonio. La ley y la declaración bíblica, el testimonio. ¿Dónde están los testimonios de los rebautismos? En Hechos 19 se aparece un caso de una gente que había recibido el bautismo del agua y le faltaba el bautismo del Espíritu. Se dio el bautismo del Espíritu porque ellos no conocían ese bautismo. Así que por lo tanto en la Biblia no aparece ese bautismo y no aparece y no existe. La Biblia dice un bautismo y habla un bautismo porque hay un solo tipo de bautismo y porque Dios nada más aprueba un bautismo. Esas son las dos razones por las cuales se habla de un bautismo. Dios nada más, hay un solo tipo de bautismo y Dios nada más prueba un bautismo. ¿Y por qué? Porque el hombre nada más muere una sola vez y porque la sangre de Cristo no cubre los pecados de los hombres después de su conversión. Terrible este mensaje, pero es la realidad. Y esto es tan cierto como que 2 más 2 son 4. Este mensaje solamente lo va a proclamar la iglesia del cuarto ángel. Le llaman 144,000, la cual creo que son literal, porque lo de Dios nunca han hecho uno de cada 20. Muy bien, continuamos citando donde Jehová le dice que si la sal se va a decir será insípida, Mateo 5:13, que es donde estamos y no nos hemos salido, que estamos en el contexto de la sal. La sal se convierte insípida cuando el cristiano no da fruto de arrepentimiento, cuando el cristiano predica una cosa y vive otra. Por eso hoy en día usted está mirando que hay tanta crítica contra estos doctores y eruditos y las iglesias que hoy en día lamentablemente dice la sierva de Dios que si una razón por la cual la iglesia no ha sido perseguida es porque se ha adaptado, se ha acostumbrado al mundo, vive a la altura del mundo, y que la línea de separación entre el mundo y la iglesia es casi imperceptible. Lo único que lo identifica es la profesión, nada más. Terrible lo que está pasando. Así que por lo tanto, mi hermano, yo espero que tú no seas una sal insípida, que en tu iglesia los fieles no pueden decir nada bueno de ti
porque porque tú eres un oprobio para el evangelio. La sal insípida, ¿sabe a quién representan? Los que son atraídos por el diablo a la iglesia, la cizaña. La cizaña de la sal insípida. La cizaña nunca va a dar fruto de arrepentimiento. Podrá aparentar porque ellos suprimen el pecado, pero llega el momento que ya no pueden suprimirlo tanto y sale a flote. Porque el que ha experimentado la verdadera conversión, lo que hace es que abandone el pecado. Y por naturaleza ama la ley de Dios. Y lo ama por naturaleza porque es participante de la naturaleza divina. Porque el pecador no puede amar la ley de Dios ni puede sujetarse a la ley de Dios. De la única manera que el pecador puede sujetarse a la ley de Dios si muere a la vieja naturaleza y es participante de la nueva naturaleza, entonces ama la ley y es una delicia. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a continuar. En Ezequiel 34 nosotros vemos donde Jehová habla mal de los pastores, dice que ellos porque como se han convertido en sal insípida, como dice Mateo 5:13, porque si la sal se desvaneciere, no sirve más que para ser hollada por los hombres. Vemos que el mismo Jehová es el que primero comienza a hablar mal de los ministros. Él dice allí a través de Ezequiel 34, porque los pastores no cuidan las ovejas, no las protegen. Dice que ellos vienen, cogen las ovejas, las ordeñan, se beben la leche, luego la matan, se comen la carne y se visten con la lana. Terrible. Miren todo lo que hacen los ministros. Ahí Ezequiel 34 está hablando de estos ministros que se han convertido en sal insípida. Los apóstoles eran sal de sabor que daban vida. Los sacerdotes eran sal insípido. Y tenemos lo que se llama Juan 8:44, que fue donde Jesús le dijo: ustedes son de su padre el diablo y la obra de su padre el diablo hacen. Muy bien, otro texto bíblico donde se habla de la sal, la parte negativa de la consecuencia de romper el pacto, la tenemos en Lucas 17:32. Allí el Señor Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué se dice acordar de la mujer de Lot? Porque cuando vamos al libro de Génesis 19:26, nosotros encontramos que la mujer de Lot, por haber violado el pacto de sal, se convirtió en una estatua de sal. Aquí la sal tiene una connotación negativa también, y por eso nosotros vemos que aparece de esa manera. También tenemos Jueces 9:45. En Jueces 9:45 nosotros vemos la sal en el contexto negativo. Vamos a leer esa parte. Jueces 9:45. Y Abimelech luchó contra la ciudad todo aquel día. Tomó la ciudad y dio muerte a todo el pueblo que había en ella. También destruyó la ciudad y esparció sal sobre ella. Ve, aquí aparece la sal. En todas las citas que hemos citado aparece lo que se llama la sal, pero en el contexto negativo en esta segunda sesión. Y la anterior aparece la sal en el contexto positivo. Así que vemos que aquí dice que Abimelech había luchado contra esta ciudad y dice que había matado a todos y esparció sal sobre ella. ¿Qué implicaba eso? Esparcir sal sobre la tierra, para que la tierra fuera una tierra estéril y no diera fruto, no produjera los alimentos, que es lo que sostiene a los moradores de la tierra. También tenemos lo que se llama el libro de Sofonía, capítulo 2, verso 9. Sofonía, capítulo 2, verso 9, se hace alusión a lo que es a Sodoma y Gomorra. Allí Sodoma y Gomorra se convirtieron en tierra estéril. Y allí en Sodoma y Gomorra está implícita la sal, porque la vemos en la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal insípida. Y también ya podríamos, ya para concluir, leer lo que dice el libro de Marcos, capítulo 9, versos 49 y 50. Es una parte que quiero resaltar porque la palabra de Dios presenta, ya que se ha hecho un pacto de sal. Mencionamos que la sal tiene una característica, y es que la sal con el fuego no se destruye ni se quema. Y como ya el Señor dijo que vosotros sois la sal de la tierra, allí la sal en el libro de Marcos 9:49 está relacionado con lo que es fuego. Por eso te va a notar que los discípulos, que eran la sal de la tierra, fueron probados con el fuego y ellos permanecieron, no echaron hacia atrás, no se destruyeron. O mejor hubo que matar a los apóstoles antes de ellos echar hacia atrás, porque así como la sal con el fuego no se destruye,
ellos con el fuego de la prueba permanecieron. Por eso vemos que los reformadores de la Edad Media eran la sal de la tierra, y ellos, aun con toda la persecución, permanecieron fieles, y hubo mejor que matarlos como a los apóstoles, pero no pecaron contra Jehová. Por eso nosotros notamos que a los profetas, que eran la sal de la tierra, del pueblo, mejor hubo que matarlos, pero fueron fieles a Jehová. Y el que es llamado por Dios y hace un pacto de sal, mejor hay que matarlo, pero no, ¿qué cosa? No pecan contra Dios. Los que pecan contra Dios son aquellos que no han sido debidamente doctrinados, aquellos que no conocen el convenio del pacto, o aquellos que son atraídos por el diablo, que representa la cizaña, y no son atraídos por el Espíritu. Así que por eso, en el libro de Marcos, ya para ir concluyendo, 9:49 y 50, dice allí, porque todo será salado en el fuego, y todo sacrificio será salado con sal. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Hallen ustedes sal y estén en paz unos con otros. Así que aquí dice que la sal es buena, pero si se disipa la sal, se convierte insípida, ¿con qué será salada la comida? Si tú te conviertes en un cristiano de sal insípido, ¿de qué vale para el mundo? ¿De qué vale una sal que no da sabor en la comida? ¿De qué sirve una sal insípida para preservar carne? No sirve para nada. La sal que sirve es la que tiene sabor. Y por lo tanto, aquí se está hablando de todo tipo de cristianos. Uno que da sabor y otro que se convierte en sal insípida. Y por lo tanto también tenemos Zacarías 13:9, que está relacionado con eso, donde se nos da a presentar que nosotros seremos probados por el fuego, y todos tendremos que ser atravesados por el fuego. Jesús fue probado por el fuego, pero Jesús en el fuego, ¿qué pasó? Permaneció. Por eso es que cuando viene la prueba, lo que se llaman las tentaciones, es para determinar si tú eres paja o eres trigo. Por eso, si tú en la prueba vives cayendo, entonces está diciendo soy basura. Pero si tú en la prueba permaneces fiel, entonces está diciendo que eres trigo. Por eso es que la prueba no es para caer, sino para permanecer en pie. Cristo en la prueba no cayó, ni los apóstoles, ni ninguno. Así que Zacarías 13:9, vamos a leerlo, expresa lo siguiente: la tercera parte que sobreviva meteré en el fuego, y lo refinaré como es refinada la plata, y lo probaré como he probado el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé, y declararé, este es mi pueblo, y él dirá, a Yahweh es mi Dios. Aquí usted sabe que el oro también es probado por el fuego. Mire que la sal es probada por el fuego, y el cristiano es probado por el fuego. Así que concluimos este mensaje recordándole que los que son de Dios tienen que atravesar por 3 bautismos. El bautismo del agua, que es lo que te da el privilegio de ser miembro de iglesia. El bautismo del Espíritu, que es lo que te sella para salvación. Y el bautismo de fuego, que es lo que determina si eres trigo o cizaña, si eres basura o eres oro. Así que por lo tanto, el bautismo de fuego es para que testificar de que Dios es justo y de que Cristo no se peque, que tú no pecarás a través de lo que es el fuego. Por eso usted va a notar, vuelvo y repito, Cristo en el fuego, en la prueba de fuego, no cayó. Los apóstoles tampoco, ni tampoco los reformadores de la Edad Media, ni los profetas tampoco. Así que por lo tanto, es importante que comprendamos qué es el pacto de sal. El pacto de sal es un pacto de bendición para los fieles y de maldición irrevocable para los transgresores de dicho pacto. Dios te guarde. Fue un placer una vez más compartir lo que es la palabra de Dios, la verdad del cuarto ángel, por estos medios, esperando que el resultado de este mensaje sea que podamos vernos en el reino de los cielos, y no que sea de aquellos que sean destruidos con el diablo y sus ángeles, porque en vez de ser una sal para vida, fueron una sal insípida, la cual no sirvieron para dar sabor y preservar el mundo de la maldición del fuego eterno. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel.